Buenas tardes. Le agradezco su presencia en este acto de la Cátedra Emilio García Gómez del Centro de Cultura Contemporánea La Madraza. Eh, yo simplemente me voy a limitar a hacer un poco de balance, ya que estamos cerca del fin de año, de lo que se ha hecho en este año 2024 en el marco de la cátedra, y a continuación la profesora María Elena Díez Jorge, catedrática de Historia del Arte de nuestra universidad, va a presentar a nuestro conferenciante e invitado del día de hoy, el profesor Luis Bernabé Pons, catedrático de la Universidad de Alicante. Eh, Bien, desde que el nuevo rector y su equipo tuvieron la amabilidad y la vicerrectora Margarita Sánchez, tuvieron la amabilidad de ofrecerme la dirección de la cátedra García Gómez, pues se han llevado a cabo una serie de actos que paso a relatar. El 5 de marzo tuvimos una mesa redonda sobre The Feeling of History, un libro del profesor Charles Hinskin de la Universidad de Berkeley, en el cual participaron la profesora Elena Arigita del Departamento de Estudios Semíticos, el autor desde el Cairo, y Juan Manuel Barrio Rozúa de esta universidad, y yo mismo. Fue el primer acto híbrido de la cátedra por el cual he apostado en esta nueva fase. Es decir, que cuando no se pueda traer a un profesor, pues haremos una conexión con otros profesores presentes en la sala. El 16 de abril, con motivo de la Feria del Libro de Granada, la conferencia del profesor Eloy Martín Corrales de la Universidad Pompeu Fabra sobre el exilio español en el norte de África, que fue presentado por Sandra Rojo Flores de nuestra universidad. El 5 de mayo tuvimos también la oportunidad de tener al profesor jubilado de nuestra universidad, el doctor don Antonio Malpica Cuello, que habló del paisaje rural y el mundo agrícola de Al-Ándalus. Fue presentado por Guillermo García Contreras, de la UGR, y Reinaldo Fernández Manzano, de la Junta de Andalucía. En la primera semana de junio tuvimos también la presencia del profesor de la Universidad de Colorado, Brian Catlow, que presentó pues, una serie de reflexiones en base a su libro traducido recientemente, Reinos de Fe, y lo presentaron pues José Miguel Puerta Vilches y, mm, y Elena Arigita, igualmente. Fue en colaboración con el Máster de Estudios Árabes e Islámicos. En el mes de octubre, el profesor Emilio Sola Castaño intervino de la Universidad de Alcalá de Henares y del Archivo de la Frontera con una conferencia sobre Uchalí, el calabrés tiñoso, almirante del Imperio Turco. Posteriormente, en el mismo mes de octubre, intervino en el ciclo sobre las madrazas Antonio de Diego González, profesor de la Universidad de Málaga, quien habló de las madrazas en el mundo subsahariano. Y bueno, a continuación, a finales de octubre, el profesor Kadim Hassan del INALCO de París intervino presentando el número de la revista Europe dedicado al Andalus, que fue publicado hace un año en francés. Hoy tenemos la fortuna de tener con nosotros al profesor Luis Bernabé Pons, y en diciembre se cerrará el año natural con una tabla ronda, con una mesa redonda con el profesor Elden del el Collège de France y de la Columbia University, que presentará su libro sobre la Alhambra, que ha salido en la editorial de Edimburgo, Universitaria de Edimburgo, y también el Belles Lettres en francés en París, y esperamos que próximamente en castellano. Finalmente, un avance del año próximo: el 14 de enero intervendrá el profesor James Monroe de la Universidad de Berkeley, en un acto híbrido también, con una conferencia por su edad, fundamentalmente, sobre Ibn Guzmán. El 4 de febrero, el profesor Juan Calatrava intervendrá sobre Le Corbusier, Bruno Tau y otros arquitectos europeos en Estambul. Y a finales del mes de marzo, el profesor Mohamed Metalsi, antiguo director del Instituto del Mundo Árabe de París, sobre el urbanismo de Fez. A eso se unen otra serie de actividades que ahora no voy a relatar. Finalmente,
concretar que los objetivos que a lo largo de este curso, en el parte del cual yo he estado en el extranjero y lo he dirigido desde allí, y lo que me he propuesto en la cátedra es aumentar la pluralidad de la visión sobre el Islam, incluyendo el Próximo Oriente, el Magreb, Turquía e Irán en muchas de las actividades, desfocalizándolo del Magreb, que era hasta ahora lo que fundamentalmente atraía nuestra atención, también incluyendo el África subsahariana, el Islam europeo y latinoamericano y al Andalus. También pluralidad de disciplinas, incluyendo la filología árabe, por supuesto, la historia del arte, la antropología y la historia, de manera que los profesores que intervengan no sean de una sola disciplina. Y finalmente, la apuesta más arriesgada, que es la modalidad híbrida, online y presencial, que es la que algunos días podremos disfrutar de la presencia aquí, como en la tarde de hoy, del profesor que hace la conferencia, y otras veces en forma de mesa redonda, pues se hará de esa manera híbrida que iniciamos a principios y que fue una mesa redonda en la cual uno de los profesores estaba en el Cairo, otro estaba en Estados Unidos, que era yo, y dos estaban aquí presentes, de tal manera que estas son las novedades que en la cátedra tenemos ahora mismo, apostar también por lo digital. Y dicho eso, tiene la palabra la profesora María Elena Díez Jorge. Muchas gracias y la verdad que es apasionante ver los objetivos que te has planteado para la cátedra. Bueno, yo voy a empezar con una cita del conferenciante de hoy para que ustedes entiendan ante quién nos enfrentamos en la sesión de esta tarde. En un libro suyo, de los moriscos, conflicto, expulsión y diáspora, y a raíz de hablar sobre la presencia de los musulmanes en Europa y esa compatibilidad que a veces se señala entre la naturaleza del europeo y la naturaleza del árabe, él se hace una serie de preguntas y dice, ¿un musulmán puede compartir los valores europeos o es ante todo musulmán? ¿Ser musulmán implica odiar lo o al europeo? ¿Los musulmanes pueden modificar siempre a su favor la sociedad en la que se insertan? ¿Todos los valores culturales y políticos de origen islámico han de permanecer por encima de los valores europeos? ¿Existe una asimilación posible de un musulmán en una sociedad como la europea? Bueno, esto es algo habitual en el profesor que nos acompaña hoy, en Luis Bernabé Pons, que él trabaja con muchísimo rigor determinados aspectos que ahora mencionaré, pero lo más y con una erudición indiscutible, pero lo que a mí me resulta más interesante de él es esa capacidad que tiene de hacer continuas preguntas. Y preguntas al presente, del pasado al presente, y hechas con rigor. De tal manera que cuando uno se enfrenta a los trabajos del profesor Luis Bernabé Pons, no solo asiste a un despliegue de erudición y de conocimiento sobre el árabe, sobre el aljamiado, sobre la cultura del Islam y específicamente mudéjares y moriscos, sino que se enfrenta a un pensador y a un intelectual. Y eso no se le puede decir a todos los académicos, ¿no? Aunque no sea correcto decirlo, pero es la realidad. Luis Bernabé es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en el Departamento de Filologías Integradas de la Universidad de Alicante e investiga principalmente sobre literatura árabe y la influencia de todo el elemento árabe islámico en la literatura española, pero también sobre la polémica, aspecto que hoy va a desarrollar, la polémica religiosa y sobre la historia de la cultura de los mudéjares y moriscos, como he mencionado antes, no solo en España, sino fuera de España. De hecho, este libro que él publicó en su momento, pues recoge los moriscos no solo en territorio peninsular, sino que el reino sadí los moriscos, esa diáspora morisca en el reino sadí de Marruecos, la Argelia otomana, la regencia de Túnez, de Turquía, es decir, que hace esa unión que viene muy bien con lo que tú estabas comentando de la cátedra y el espíritu de la cátedra, ¿no? Todo ese Mediterráneo y toda esa elemento común que se pudo generar en torno al mar. Ha realizado diversas estancias
de investigación, Túnez, Argelia, Brasil, París, en Cambridge. La última es la de Madison, donde ahí nos encontramos o en Teruel o nos encontramos en Amherst, cerca de Boston. La verdad que es incansable todo su afán por mejorar, por conocer y por establecer contactos con otros investigadores de otras universidades. Participa en numerosos proyectos. Ahora mismo tiene uno que le acaban de conceder, y son proyectos tanto nacionales, internacionales y en los temas mencionados, ¿no? Tiene numerosas publicaciones. Una de ellas, yo creo que fue una de las primeras con la que yo lo leí, que es el Evangelio de San Bernabé, un evangelio islámico español. Tiene un grupo de investigación que tiene el nombre de Shar al-Ándalus, y también es el director de una revista que con mucho tesón y esfuerzo está llevando para adelante, que es Shar al-Ándalus, una revista sobre estudios de mudéjares y morisco. Yo creo que es un referente dentro de la historiografía española, y continúa trabajando sobre el tema y llevándola a su máximo rigor y sus máximos niveles. Hay diversos aspectos que podía destacar de él. Y humanamente yo creo que muchos de los que nos consideramos sus amigos, pues sabemos de su honestidad, de que él es amigo de los amigos, es divertido, aunque aquí pueda parecer serio, ya se tenga que, es divertido, es cercano, es amable. Pero a mí lo que me interesa es destacar su plano académico, su rigurosidad y pensamiento, un pensamiento enriquecedor y actual, aunque esté trabajando, insisto, con todas las cuestiones de los mudéjares y moriscos. Y también su capacidad de decir las cosas como son, de manera directa y clara, como se ve en otro texto, que este me encanta y se lo enseñé el otro día a los estudiantes que están aquí, algunos de ellos del curso de Mudéjar que impartimos el profesor Rafael López Guzmán y yo en el máster del legado de Al-Ándalus, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y es un texto que titula, y el título ya es muy sugerente porque juega ahí con alguna metáfora: Paisaje islámico post-andalusí, un patrimonio clandestino, que es en un libro que editó la profesora Cristina Mazzoli Guintar. Y a raíz de la desaparición o la destrucción de un cementerio en Ávila, de época mudéjar, él se plantea y se cuestiona de primeras, ¿no? El porqué de la destrucción de ese espacio. Y él señala, según un antiguo técnico de patrimonio, estos restos carecían de monumentalidad. No había nada construido y lo hallado sería muy costoso de mantener, a diferencia, explica, de un circo romano que sería sencillo de mantener por estar ya construido en piedra. Pero él sigue y dice, según otros argumentos, ya en otro orden, los hallazgos no merecían la pena porque eran de hace apenas 6 siglos. Y Luis Bernabé pone una admiración. Porque pertenecieron a musulmanes y por tanto no son españoles. Y pone 2 admiraciones. Y porque quienes lo defienden son profesores con fiebre islamista. Y pone 3 admiraciones y se queda tan, tan fresco de decir, bueno, esto qué es lo que está pasando con determinada clase política, ¿no? O determinados técnicos del patrimonio, qué es lo que pasa con todo ese patrimonio mudéjar y morisco. Su último libro, que está aquí, y que es una maravilla, que yo lo pude, y además lo pudimos compartir y todavía lo tengo grabado en Amherst, ¿no? Ahí en Estados Unidos, ¿no? Su último libro lo realiza junto a Elisa Ruiz, que es Joan Martí, el libro sobre Joan Martí de Figuerola, que ahora nos explicará, sobre los trabajos entre 1519 y 1521, y reúne pues disputas, lumbre de fe contra la secta mahomética y el Alcorán. Y está editado en la prestigiosa editorial Brill en este año, en 2024. Y su libro comienza por Granada. Y traduzco, está en inglés, pero traduzco. La caída de Granada en 1492 supuso para los habitantes del antiguo reino nazarí un nuevo estatus que, si bien había tenido éxito en otras partes de la península, se revelaría bastante frágil en este territorio. El tratado acordado por los monarcas de ambas partes pronto sería nulo y la presión eclesiástica sobre los mudéjares granadinos culminaron con la conversión forzosa ordenada por la reina Isabel. Así que hoy, 532 años después de esa conquista y de ese párrafo que iniciara Luis Bernabé, nos encontramos aquí y seguimos hablando de ese suceso y de sus consecuencias, aspecto que será tratado en la conferencia con la que nos ilustrará hoy y que lleva por título
Polémica, coexistencia y ley, la obra de Joan Martín de Figuerola, 1519 y 1521. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien, buenas tardes. Antes de nada, muchísimas gracias por compartir un rato con nosotros. Por supuesto, el primer agradecimiento a la cátedra Emilio García Gómez y a la persona de José Antonio González Alcantú, ya amigo de unos cuantos años y de experiencias compartidas, y, como no, a Elena Díaz Jorge, también amiga de mucho tiempo, y, y como ella dice, hemos compartido allende océanos, experiencias, ¿no? Aquí y allá, y es un verdadero placer que me haya presentado. No sé si se ha notado que es amiga, pero, pero bueno, con esto ya me pone en un aprieto, un cierto aprieto para comenzar mis palabras, mi intervención de hoy. Hace como 10 días, 12 días, estaba en Argelia y estaba hablando con unos colegas, y les comentaba que iba a venir aquí a Granada a presentar el libro de Figuerola y tal, y sobre, digamos, les decía sobre más o menos qué iba el libro. Me decían, ah, sí, claro, Granada, ¿de dónde nos echasteis? Digo, bueno, sí, vamos a aceptarlo tranquilamente. Digo, pero hay un problema. El señor se llamaba Küçük, de apellido, o sea, era de ascendencia turca. Y digo, pero me estás haciendo trampa, ¿eh? Porque tú más bien viniste y no te expulsaron o te expulsamos. Pero bueno, y él decía, da igual, Granada es de todos los musulmanes. Bueno, me parece perfecto, ¿no? Que Granada sea ese lugar, ¿no? Como dicen en inglés, ese turning point para todos los musulmanes. Simplemente es indicativo de el nivel de mitificación al que ha llegado a Granada en todo el mundo islámico. Decir Granada es abrir una serie de resortes eh, intelectuales, pero también emocionales, que afectan a todos los musulmanes de ayer y de hoy y de Allende y de Aquende, ¿no? Este libro que, bueno, que me ha costado 8 años de trabajo, es un libro bastante complejo, ahora hablaremos un poco más detenidamente de él. eh, Tuvo la sorpresa para mí de abrirme nuevas perspectivas sobre varios temas que uno en su ingenuidad pretende que conoce, más o menos, pero no llega a conocer. Y este texto me abrió nuevas perspectivas. El texto pertenece, vamos a decirlo geográficamente y culturalmente, a la Corona de Aragón. Es un texto compuesto en Valencia y su autor fue un sacerdote que intentó evangelizar a los mudéjares de Zaragoza. Pero curiosamente, el texto comienza en Granada, y una de las primeras cosas que me descubrió este texto es que en Granada, junto con la archiconocida y archirrepetida evangelización encabezada por Talavera y por Cisneros, hubo también, si me permiten el símil militar deportivo, hubo también un escuadrón aragonés. ¿Eh? Un escuadrón aragonés, además, ordenado por la misma reina. La reina Isabel, en 1501, escribe a su confesor en la corona de Aragón, el obispo Martín García Puyazuelo, y le ordena una cosa muy determinada. Dice, leo muy rápidamente: Maestre Martín García, ya sabéis cómo todos los moros de la ciudad de Granada se convirtieron a nuestra Santa Fe Católica, porque muy pocos de ellos saben entender hablar sino arábigo, y por no haber personas de iglesia que sepan el arábigo, no pueden los dichos convertidos ser bien instruidos en las cosas de nuestra fe, y hay mucha necesidad, especialmente ahora en los comienzos, que no hay en aquella ciudad personas de iglesia que sepan arábigo para instruir a los dichos nuevamente convertidos. Porque sabemos que vos sabéis arábigo y que con vuestras letras y predicación y buen ejemplo podréis mucho aprovecharles. Por ende, vos rogamos y encargamos que pues vedes cuanto en ello será servido nuestro Señor, queráis disponeros a venir a estar algún tiempo en la dicha ciudad para aprovechar en lo susodicho. Efectivamente, Martín García Puyazuelo era un hombre muy conocido en Aragón. Sus sermones eran conocidísimos en Aragón porque era de las poquísimas personas que era capaz de dar sermones a los musulmanes, incrustando en sus sermones trozos del Corán,
que él traducía, trozos de los comentaristas del Corán, que él también traducía porque él había aprendido árabe y, bueno, rudimentos de Islam en Bolonia, donde él había hecho su máster en teología. Martín García se llevó o coincidió en Granada con otra persona muy famosa de la polémica antiislámica española, que es un converso de Játiva, o de Xátiva, Juan Andrés, un antiguo hijo de Alfaquí, quizá Alfaquí, no está muy claro eso, hijo de Alfaquí seguro, que después de su conversión compuso un tratado, pequeño tratado islámico muy conocido, con muchos textos traducidos del árabe, y que va a ser el texto más conocido, el texto antiislámico más conocido en torno al siglo XVI y XVII. Bueno, primera incógnita que me surgió de todo esto. No sabemos absolutamente nada de la acción de estos aragoneses en Granada. Pero cuando digo nada, es nada. O sea, se sabe que Juan Andrés fue diácono en una parroquia de Granada, pero no sabemos nada más. Parece como si hubieran pasado por aquí y no sé si al ver el ambiente que había, encabezado por Cisneros y por Talavera, salieron corriendo o de alguna manera su acción ha quedado totalmente oculta, oscurecida. Ya digo, es una incógnita que está por resolver. No miro a nadie, pero TFG, TFM, tesis doctorales pueden surgir de todas estas cosas. Desde luego, este grupo de aragoneses tenía un acercamiento distinto a los mudéjares, a los musulmanes, que no el que iban a tener Cisneros y Talavera. Estos aragoneses, encabezados por Martín García Pullazuelo, llevaban con ellos el árabe. Ellos querían combatir combatir el Islam a partir de las mismas herramientas que poseían los musulmanes, que poseían los mudéjares, fundamentalmente el árabe y la doctrina islámica. Y esto no se podía encontrar en la corona de Castilla. Tanto Cisneros como Talavera utilizan o apoyan el árabe para enseñar cristianismo a los musulmanes. Estos aragoneses utilizan el árabe para combatir el Islam, para demoler el Islam. Es un auténtico escuadrón de demolición. Bien. Esto que hace Martín García Pullazuelo en Granada, lo va a replicar en Aragón, donde va a juntar un círculo de sacerdotes que, conocedores del árabe, conocedores del Islam, van a evangelizar a los mudéjares de la Corona de Aragón. Les recuerdo que hay prácticamente una generación de distancia, algo más de una generación de distancia, entre la conversión de los musulmanes de la Corona de Castilla, los musulmanes de Granada y la Corona de Castilla, y los musulmanes de la Corona de Aragón. A veces se olvida, pero se da una paradoja de que durante 25 años se puede ser musulmán en la mitad de la península y no se puede ser musulmán en la otra mitad de la península, ¿vale? Esto es algo sobre lo que no se ha quizás reflexionado demasiado. Hay familias castellanas, mudéjares, que pasan a Aragón, a seguir viviendo como musulmanes, por poner un solo ejemplo. O, contrariamente a lo que está asumido, contrariamente a lo que podéis o pueden ver en los libros, el árabe nunca estuvo prohibido en la Corona de Aragón. Más estuvo prohibido en la Corona de Aragón, pese a lo que se dice usualmente que se prohíbe el árabe, lo que se prohibió fue la tenencia de libros árabes. Pero el árabe como lengua hablada no se podía prohibir, simplemente porque había pueblos en el Reino de Valencia donde el 99% de la población era árabe hablante. Por tanto, bueno, pues era como prohibir que soplara el viento, ¿verdad? Entonces, nunca hubo una prohibición fáctica del árabe en la Corona de Aragón. Bien, uno de estos hombres que se formó en torno a Martín García de Pullazuelo fue Joan Martín de Figuerola. Joan Martín de Figuerola, que fue llamado a Zaragoza para sustituir precisamente a Martín García Pullazuelo para evangelizar a los musulmanes. Concretamente le encargaron que diera unos sermones en la SEO de Zaragoza, llamados los sermones de la fe a los musulmanes. Vamos a ver. De acuerdo. Y su texto se conserva en un manuscrito.
rápidamente, 3 notas sobre ese manuscrito. Ese manuscrito se sabe que se conserva en la Catedral de Valencia desde el siglo XVI. Hay referencias de él en el XVII, hay referencias de él en el XVIII, pero seguramente en el siglo XIX sale de España. Les doy a elegir. Se lo llevan los franceses, lo vende algún cura, no se sabe. Pero el caso es que aparece, como tantísimos otros manuscritos españoles, en Londres, donde se vende. Donde se vende al mejor postor, ¿no? ¿Y quién lo compra? Pues una benemérita figura de la bibliofilia española, como Pascual de Gayangos, que se tiró muchos años en Londres comprando los manuscritos que habían salido de España, ¿verdad? Para poder retornarlos a su lugar original. Y entonces, entre los manuscritos que compra, manuscritos árabes, manuscritos españoles, manuscritos en catalán, compra la Lumbre de Fe contra el Alcorán de Joan Martí de Figuerola, y se lo queda, se lo trae y se queda en su biblioteca, pero a la muerte de Gayangos, el Estado compra, en una de esas raras sabias decisiones, compra toda la biblioteca de Pascual de Gayangos, y ese manuscrito pasa a formar parte de la Real Academia. Aquí a la derecha tienen una página del manuscrito que, como ven, está escrito en castellano, con muchos valencianismos, y tiene la originalidad de que tiene textos del Corán en árabe, transcritos, digamos fonéticamente, para que nos entendamos, y luego traducidos. Traducidos, luego hablaremos de ellos, traducidos al castellano. Este manuscrito debe tener algún malfario, que llega a la Real Academia de la Historia y se encuaderna con un rótulo que pone Corán. Y el manuscrito pasa completamente desapercibido durante décadas y décadas y décadas, hasta que mi compañera de edición, Elisa Ruiz, en un proyecto de investigación sobre los fondos de la Real Academia, pues abre ese Corán y se encuentra con que no era tal Corán, ¿no? Sino que era la Lumbre de Fe de Joan Martín de Figuerola. ¿De acuerdo? Ella lo vio y tal, y vio que era un manuscrito voluminoso, con cosas de árabe y de islam, y me propuso editarlo. Y bueno, allá que nos metimos, ¿no? ¿Dónde íbamos a imaginar que aquello nos iba a llevar tantísimo y tantísimo tiempo? Bueno, pero antes de pasar a los contenidos, ¿quién era o quién fue Joan Martín de Figuerola? Figuerola fue un sacerdote, pongo las fechas aproximadas de su nacimiento y muerte, porque no lo sabemos, no lo sabemos con exactitud, solo sabemos de él, de sus fechas, lo que él mismo nos dice. Pertenecía a una familia valenciana de clase muy alta, que tenía muchos cargos políticos, muchos cargos en Valencia, muchos cargos eclesiásticos. De hecho, su tío, su protector, es obispo de Patti, en Sicilia, y seguramente por ese origen familiar tiene muchísima facilidad para conectar con las autoridades. A lo largo de la primera parte del manuscrito, él mismo nos señala, accede tranquilamente al virrey de Aragón, a Alfonso de Aragón, accede al propio cardenal Cisneros, intenta hablar con el rey, habla con Adriano de Utrecht, es decir, se mueve en los altísimos círculos de la política y de la religión en España. Él ha estudiado en la Universidad de Valencia, posiblemente teología, y quizá ha hecho un máster en Nápoles. En un momento dado de su vida, él aparece en Nápoles sin que sepamos muy bien qué es lo que hace allí. Él no solo pertenece a la clase alta, sino que tiene relaciones con la élite intelectual de Valencia, de la Universidad de Valencia. Él de hecho está muy relacionado con el círculo lulista de Valencia, con el círculo que le da una nueva vida a Ramón Llull, a la obra de Ramón Llull, en el siglo XVI. Un círculo muy particular que tiene una influencia catalana, pero que a partir de un editor, de Alonso de Proaza, es un hombre de Santander situado en Valencia, empiezan a reeditar las obras de Llull, ¿de acuerdo? Y el mismo Figuerola, aparece como un protector, un mecenas de estas ediciones de Ramón Llull, ¿de acuerdo? Es decir, alejémonos la idea de que se trata de un fanático inculto. Es un hombre de una altísima cultura, y, insisto, un protector de Llull. Como, por cierto, y esto me volveré a referir después, para volver a combatir mitos e imágenes, como, por cierto, fue también el cardenal Cisneros, ¿no? El cardenal Cisneros fue un devoto
de Ramón Llull, un protector de la obra de Ramón Llull, ¿vale? Y bueno, ya he dicho alguna vez, y además algunos de los presentes en la sala me han oído, que actualmente está muy puesto en cuestión que se produjera la famosa quema de libros de Viva Rambla, ¿eh? Que existiera en realidad esa quema, porque además no encaja con la personalidad de Cisneros, que prácticamente al mismo tiempo que teóricamente o supuestamente está quemando libros en Viva Rambla, está haciendo una enorme biblioteca islámica en Alcalá de Henares. Ahí hay algo que no encaja bien. Bien, y Joan Martí de Figuerola, cuando es trasladado, se le ordena que vaya a Zaragoza a ocupar el lugar de Martí García de Pullazuelo en la evangelización. Allí se relaciona también con las más altas autoridades de Zaragoza. Es decir, es un hombre de la élite política, político-social y de la élite religiosa. No estamos ante un cualquiera, vamos a llamarlo así. ¿De acuerdo? Pertenece, como he dicho, al círculo del obispo Martín García de Pullazuelo. Pero él va a cambiar el estilo de predicación. Joan Martí de Figuerola empieza efectivamente a hacer los sermones de la SEO, pero se da cuenta, o alguien le dice, que en el momento que terminan los sermones, se van todos a la mezquita y el alfaquí le dice, bueno, de todo lo que ha dicho Joan Martí de Figuerola, ni caso, o sea, porque no sabe nada, y entonces no hagáis ni caso, hemos tenido que ir porque estamos obligados, los mudéjares estaban obligados a ir al aseo, pero ni caso. Bueno, vamos a decirlo así, él no se lo toma bien, ¿no? A Joan Martí de Figueroa no se lo toma bien y él decide tomar una medida que Martín García jamás había tomado, ni Talavera había tomado, ni el propio Cisneros había tomado. Decide ir todos los viernes a la Mezquita Mayor de Zaragoza a polemizar con los musulmanes. Entrar en un viernes en una mezquita, en plena celebración, es una cosa bastante seria, ¿no? Es una provocación bastante elevada. Pero además acudir a rebatir al alfaquí, lo digo para que tengamos conciencia del nivel de provocación que quiere meter. Ahí tienen una foto, esto ya no existe, es la antigua entrada a la morería de Zaragoza. ¿Vale? La morería de Zaragoza, como el cementerio de Ávila ya no existe, está todo arrasado, ¿verdad? Hay bingos y bares y parkings y tal, pero ya no hay morería. Pero en la morería es donde estaba la antigua mezquita mayor, donde Joan Martí de Figuerola iba a discutir con los musulmanes. Bien, Figuerola clama allí, delante de todo el mundo, por la coerción a los musulmanes. Quiere decir, ya que vosotros nos convencéis, ya que mis argumentos, que son súper lógicos y súper normales, atacando atacando al Islam, nos convencen, lo que hay que hacer, le dicen las autoridades islámicas, es coaccionar a los musulmanes, ponerles más impuestos, quitarles a los niños, retirar a los alfaquíes. Bueno, evidentemente, Zaragoza, la corona de Aragón, ya no es Granada, no es Castilla. Y los mudéjares se enfadan, se molestan, increíblemente, se molestan por lo que les está haciendo, ah, les está haciendo Martín de Figuerola, y entonces lo que hacen es apelar a la ley. De ahí ese título que he puesto, apelar a la ley, apelar al estatuto que tienen. Y hablan primero con las autoridades eclesiásticas de Zaragoza y después con las autoridades políticas. Primero le aconsejan, Figuerola, un poco de prudencia, evangelizarlos con cariño, le dice Alfonso de Aragón, evangelizarlos con cariño, pero nada de violencia y nada de amenazarlos, ¿de acuerdo? Figuerola ya había entrado en una espiral que con eso no hace caso y finalmente acaba siendo expulsado de Valencia. ¿Vale? Lo vamos a ver un poco más adelante. Acaba siendo, perdón, expulsado de Zaragoza y se va a Valencia, se va a su ciudad natal, donde compone esta obra. En 2 años, La lumbre de la fe contra el Alcorán. Una obra densísima, una obra muy larga, donde él destila toda la amargura que le ha producido su experiencia en Zaragoza. Pero para que su obra no se entienda solo como una obra gris, teológica, densa, erudita, le añade al principio lo que él llama unas disputaciones. Es decir,
él cuenta la experiencia que tiene con los musulmanes, con los mudéjares de Zaragoza, y cómo va, además numerándolos, tal día, tal día, tal día, entra a la mezquita, empieza a atacar a los musulmanes le contestan, ¿eh? Y cómo el alfaquí a partir del tercer día lo que hace es no ir. Dice, mire, yo no quiero pelear con usted, no quiero que me monte líos, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos una primera obra de las Diputaciones que es un diario, ¿verdad? De las polémicas que hace Martín de Figuerola. De esta manera, su obra es un rarísimo ejemplo de experiencia directa de predicación a los musulmanes y de las reacciones que ellos tienen. Tenemos noticias de estas reacciones siempre de forma muy indirecta, muy, muy, muy indirecta. Esta es la primera vez que se nos cuenta de viva voz, en primera persona, cómo se hace, cómo se lleva a cabo, cómo se hace la performance, ¿verdad? De entrar a una mezquita, atacar a los musulmanes y cómo estos responden, en este caso, con la ley. Esta primera obra, Las Diputaciones, demuestra que Figuerola conoce perfectísimamente a los musulmanes, que se ha criado entre musulmanes como buen valenciano y anticipa las reacciones que ellos van a tener. De hecho, él tiene un capítulo en la obra, el último capítulo de la obra, que es un capítulo maravilloso, que merece un estudio aparte, que dice cómo se han de tener las prédicas con los moros. ¿Por qué? Porque no se puede hacer una prédica general a ellos, una prédica normal. Hay que tener una serie de instrumentos retóricos, de conducta, incluso de gestualidad, que, digamos, aseguren el éxito de la evangelización. Y otra cosa curiosa, que no es única de Figuerola, eso también aparece en alguno que otro predicador, y es que él ve aspectos positivos en los musulmanes. Esto tiene truco, esto tiene truco. Figuerola no solo ataca a los musulmanes, sino ataca a los malos cristianos que permiten que estén los musulmanes todavía sin convertir. Y entonces, a esos cristianos les acusa de ser muy flojos en la fe, de no ser verdaderos cristianos. Y entonces les dice, deberíais tomar ejemplo de los musulmanes, que fijaos qué quietos y con qué silencio están en sus mezquitas, no como vosotros que coqueteáis con las mujeres, ¿no? Dentro de las iglesias, etcétera, etcétera. Entonces debería estar. Dice, y para que toméis ejemplo de cómo deben estar las mujeres, fijaos a los moros cómo los ponen en unos altos, enrejados, para que hombres y mujeres no se mezclen. Claro, en realidad no está alabando a los musulmanes, está atacando a los malos cristianos que permiten esta situación. Y hay una cosa que a mí me ha resultado fascinante, porque es una cosa que he estudiado bastante en los últimos tiempos, y es que a pesar de tratarse de una obra polémica, a pesar de tratarse de una obra agresiva contra los musulmanes, se trasluce en algunos de los pasajes que Figuerola está acostumbrado a una cotidianidad de coexistencia con los musulmanes. El hecho de que los conozca significa que ha vivido entre ellos, en Valencia, en Cocentaina, y los conoce perfectamente. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Michel de Certeau, el filósofo y antropólogo francés, decía que la cotidianidad, él tiene un libro maravilloso que se llama La invención du quotidien, la invención de lo cotidiano, que la cotidianidad ha sido la gran olvidada de las grandes reflexiones intelectuales, porque es en la cotidianidad donde se ve tanto el seguimiento como la revolución, la que da instrumentos a la gente para poder rebelarse. Pues esta cotidianidad que he estudiado, bueno, estoy delante de Elena Díez y no me atrevería a desarrollar este tema, del que ella es más que especialista. Esta cotidianidad es la que también se trasluce en el libro de Figuerola. Aquí vemos, en el apartado de las polémicas, cómo Figuerola dice lo que le pasa, ¿no? Dice, el señor rey me mandase a mí, Mosén Joan de Figuerola, tomase el cargo de las dichas 4 prédicas de la fe, por cuanto tenía alguna noticia de la Corán y escritura de los dichos moros, allegando en la trona los textos de aquella, de los textos de los musulmanes, para más fortificar. Y porque el alfaquí, después de yo haber predicado, juntaba a toda la gente en la mezquita, según fui yo informado, que les decía, todo lo que ha dicho Mosén de Figuerola no ha dicho verdad, ni le creáis. ¿De acuerdo? Eh, Ellos, como simples ignorantes que no saben leer ni entender el Corán, ni saben algarabía, que todos son aljimiados, es decir, todos hablan castellano, daban fe al dicho alfaquí.
¿no? Y yo cierto certificado, dice, V de Tenelles, otra arte. ¿Y cuál es esa arte? Yo determinaba de ir cada viernes, que ellos tienen aljama, que tienen la reunión comunal, y allí en la mezquita delante de todos, con el Alcorán, les mostraría ser verdad todo lo que yo les predicaba. ¿Eh? Es decir, su polémica es una polémica coránica. Él se va, él dice que se hace, hay una frase un poco rara, dice, me hice hacer un Corán, ¿no? No se sabe muy bien si se lo hizo traducir, se lo hizo copiar, pero él antes de empezar se hizo hacer un Corán para su actividad, ¿no? ¿Y cómo es el tipo de polémicas que él hace dentro de la mezquita? Pues aquí tienen dos ejemplos, ¿no? Eh, Eso, pues susodicho día quinceno del mes de enero del año de 1517 fui a la mezquita en que tenía la Pascua de la degüella, la Pascua del Cordero, donde se degüella el Cordero, y era de Abraham, se hablaba sobre Abraham. Y he puesto predicado al alfaquí la historia, diciendo que Ismael fue el sacrificado y no Isaac, como piensan los judíos y los cristianos. Disputé delante de toda la aljama, en que las razones que trujo el alfaquí fueron muy simples y de poco valor, y fuera de toda sapiencia y ciencia, en el cual acto, sino por cédula que llevé del reverendísimo obispo de Barcelona, maestre Martín García Inquisidor, me echaban de la mezquita y los que iban conmigo. No, no es para menos, ¿no? Si encima se enfada porque lo querían echar de la mezquita. Bueno, la tercera disputa, la veis aquí, está en el segundo, fue el domingo luego, el 8 de febrero, delante de los adelantados de la Jama, y siempre insiste, yo truje mis libros y mis Coranes, es decir, yo no soy un ignorante, yo no soy, simplemente voy a contradecirlos, sino que voy a contradecirlos al modo, dice él, de Ramón Llull, conociendo su propia doctrina. Claro, como he dicho antes, los mudéjares, pues hombre, no le gusta esta cosa. No le gusta esta cosa y reaccionan. Y van reaccionando y van cada vez acrecentando su respuesta, ¿no? Ya de noche las llama y principales de aquella me rogaron muy afectuadamente fuese ya contento de estas disputas, porque todos los moros estaban alterados, los de la morería y los lugares del reino que esto habían sentido, y que no permitirían que el alfaquí más disputase por los escándalos y dichos de los cristianos les hacían. Viendo las cosas tenían escritas en sus libros y que se me obligaban de me hacer y consentir. Es decir, no tenía ningún problema en ir al aseo a que les predicara, pero esto de entrar a la mezquita era un poco demasiado. Dice, me dijeron que más querían venir al aseo a oír mis prédicas que no disputar. Y yo dije que lo hacían por no ver la verdad. Y respondió el alfaquí diciéndome que era yo muy docto, etcétera, etcétera, y que conocía la ventaja, pero que la aljama estaba alterada. Martín García, Figuerola hace oídos sordos y la aljama comienza a reaccionar. Aquí me fue dado por respuesta por el alfaquí que él de ninguna manera no deliberaba venir a más disputas, ni públicas ni secretas, y esto por algunas causas. La primera, por no decir alguna cosa contra la ley de los cristianos. La segunda, porque el prior de Santa Engracia y el justicia de Aragón le habían aconsejado que no disputase y que si las susodichas disputas habían estado, que lo habían hecho y dado lugar por mí complacer. Primera consulta a las autoridades eclesiásticas y a las autoridades políticas. No entréis en disputa con él. No entréis en disputa y dejarlo ya que siga. Pero eso no convence a Figueroa. Y por tanto, la reacción crece. Acabada la oración, ellos salieron hacia mí, yo fui hacia ellos, y antes de que yo entonase mi razón, toméme la mano el alfaquí y dice según se había aconsejado. Señor Moisés Joan Martí Figueroa, nosotros estamos determinados de no daros razón sobre lo que venís, que pues no tenemos rey en la tierra, no hay ninguno que nos fuerce. Y aunque vos vengáis por parte de los inquisidores y que ellos lo mande, no lo podemos hacer, porque a nosotros la majestad del rey nos tiene nos tiene aquí, ni aunque de Roma ni de cualquier parte tuviese poder, no entendemos de obedecer sino al rey. Esto es importantísimo. En esta época, desde Fernando de Aragón, desde Fernando el Católico, hasta luego su nieto, están continuamente, prácticamente cada 2 años, asegurando en cortes a los señores y asegurando a los musulmanes que no se les va a obligar a convertirse. Evidentemente lo de Castilla está escociendo mucho en Aragón y los reyes están teniendo que jurar continuamente que aquí en Aragón, toda la corona de Aragón, no se va a convertir nadie, ¿verdad? A ver, aquí. Pero
Llega la última prédica y Figueroa lanza su llamada a la coerción. Nada de Corán, lo que hay que hacer es coaccionar a los musulmanes, quitarles a los niños, quitarles a los alfaquíes, quitarles todos los libros. Y los musulmanes se alborotan, dicen, y esa la prédica, tomaron tanta alteración los dichos moros que no solo entre ellos, pero hicieron a saber a todas las aljamas del reino esto, y que por estas nuevas se fueron muchos moros de señores de lugares y realengo. Y así, estando en esta angustia la aljama, se fue a quejar al muy excelente señor arzobispo don Alonso de Aragón, suplicándole mucho me quisiese mandar, no les dijese tales cosas y que no les fuese a la mezquita. Y no solo estos se quejaron, sino también muchos señores. ¿Qué es lo que están haciendo los mudéjares? Dice, si vamos a seguir así, no recogemos las cosechas y nos vamos. Nos dice en otra parte, ¿no? Dice, que no están recogiendo las cosechas. Cuidado, que el Islam es la religión enemiga, pero las cosechas son mías, dicen los señores, y no me voy a quedar sin las rentas, ¿no? Y entonces, Alfonso de Aragón, estamos hablando de la máxima autoridad de Aragón, política y religiosa, se ve obligado se ve obligado a intervenir. Y es cuando le dice, hombre, está bien predicar a los musulmanes, pero con dulzura, con amor y caridad, y nada de que les tengan que quitar a los niños y a los alfaquíes, ¿no? Y entonces, bueno, esto no lo voy a leer. Bueno, voy a leerlo, pero muy resumido. Esto, el último texto es la consecuencia final. Figuerola intenta hablar con el rey Carlos, no lo consigue, no llega, y al final determine, dice así, por cuantos dichos moros están alborotados y algunos de aquellos se van y de aquí se pierden las rentas reales, que ninguno sea osado decirles, so pena de 100 azotes, que el rey manda que se vayan antes que estén enhorabuena. Se saca un bando real diciendo, el que siga diciendo estas cosas se le va a azotar por la calle. ¿De acuerdo? Y él dice, y así, por ocasión de los usos dichos, he parado de las disputas y prédicas por no alborotar más. No porque él no está convencido, sino alborotar. Y por tanto, él no tiene otro remedio que marcharse, marcharse de allí. Si ven a la parte final, dice, vamos a ver, pero yo, dicho escribiente, viendo que en las tierras de los cristianos y por cristianos las cosas de Dios se impedían, puse mis diligencias, y acabé con el inquisidor Saldaña que los mandase venir. Y así él como católico lo hizo, y vinieron al aseo, y les prediqué, y me despedí de ellos y de la ciudad, pues tan perseguido era, se sentía perseguido por las autoridades eclesiásticas y civiles. Y así me vine a la ciudad de Valencia, en la cual estoy esperando que nuestro Señor haga de mí lo que ordenare, y por tanto luego puse mano en la obra mayor para que todo el mundo conozca muy mal, muy grave, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en Aragón en realidad habría triunfado el imperio de la ley. Él era el que lo estaba transgrediendo. En lo que sucede es que, como también hacía su maestro, Ramón Llull, se queja de las autoridades que no quieren favorecer el triunfo del cristianismo sobre el Islam. ¿Por qué Ramón Llull? Esto puede ser una paradoja aparente. Ramón Llull, este hombre que aboga por la razón, por conocer los textos de los musulmanes, etcétera, etcétera. Él, ya hemos dicho, que está en el Círculo Lulista de Valencia, es amigo de Alonso de Proaza, está en relación con el arzobispo Cisneros, ya lo he dicho, otro gran conocido lulista. De hecho, Ramón Llull es el segundo autor más citado en la lumbre de fe contra el Alcorán, después del omnipresente San Agustín. Es una paradoja el que un hombre tan agresivo contra los musulmanes como Figuerola se apoye en Ramón Llull. No es en absoluto una paradoja. No es en absoluto una paradoja porque con Ramón Llull ha sucedido pues un poco como los nenúfares, que todo el mundo habla de ellos, pero nadie lo ha conocido en realidad. Es decir, siempre ha habido, desde el siglo XIII, ha habido un Ramón Llull para cada ocasión. Y cada uno ha utilizado a Ramón Llull según le ha convenido. Y entonces está el Ramón Llull que cree en la predicación, que cree que el cristianismo bien explicado puede triunfar sobre los musulmanes, pero también está el Llull que ha ido al norte de África, que ha fracasado completamente y que tiene una etapa de amargura contra el Islam. ¿De acuerdo? ¿Con cuál de esos Yul se queda Figuerola? Sin duda con el segundo.
Y además se queda con el segundo porque el lulismo que le llega a Figuerola es un lulismo muy particular. Es un lulismo que se genera a finales del siglo XV y que se mezcla, y ahora lo voy a explicar muy rápidamente, porque si no dices, ¿y qué quiere decir esto? Se mezcla muy rápidamente con la filosofía, con la teología de Duns Scoto, con la filosofía del gran teólogo escocés. ¿Por qué nombro a Duns Scoto? Porque durante toda la Edad Media, en la evangelización de los musulmanes, ha triunfado la postura, generalmente, encabezada por Santo Tomás de Aquino. Hay que convencer y nunca forzar a los musulmanes, porque el bautismo, tomado por la fuerza, pierde toda su validez. Esa es la línea evangelizadora, la línea teológica que ha triunfado en la Edad Media. Pero a partir de finales del siglo XV se abre paso otra línea teológica que procede de Duns Scoto, del teólogo escocés, que dice que es válida un cierto grado de coerción para conseguir el bautismo de los musulmanes. Claro, hay que interpretar el cierto grado de coerción. Pero digamos que en un momento dado se abre la veda a que los bautismos forzosos sirvan, ¿de acuerdo? A que los bautismos forzosos sean válidos teológicamente para convertir a los musulmanes. Ese es el lulismo mezclado con escotismo que está cogiendo Figuerola. No es ninguna paradoja que Jules esté presente en una obra tan violenta contra los musulmanes. Porque Figuerola lo que hace es coger las obras más agresivas de Jules contra los musulmanes y a él le llega ya un Jules mezclado con Duns Scott. Y todo eso lo mezcla con su increíble conocimiento bíblico, su increíble conocimiento patrístico y con su increíble erudición. Hay más de 1.300 citas en el texto, lo cual es una cantidad enorme. Citas en castellano, citas en latín y citas en árabe, lo cual es quizá lo más llamativo. Eruditos cristianos, los hay muchos en la época, pero eruditos que sepan manejar el árabe con un cierto grado de responsabilidad, casi únicamente se encuentran en la Corona de Aragón. Y Figuerola utiliza el árabe, como hemos visto en la página, para citar el Corán en escritura árabe, con transcripción fonética y con la traducción al castellano. Cita igualmente a los comentaristas del Corán, los mufasirún, la gente que comenta los pasajes oscuros del Corán, aunque no los cita literalmente, y desde luego muestra que conoce bastante bien la historia del Islam, la historia de los califas, etcétera, etcétera. Esto es un gran enigma para nosotros. ¿Por qué? Porque el Corán que él parece utilizar, bueno, que él parece no, que él utiliza, no está emparentado con ninguno de los Coranes o fragmentos coránicos que conocemos en la península. Él parece manejar un Corán propio, que no tiene ninguna relación con el material coránico que poseemos. ¿De acuerdo? Y por eso esta obra también tiene un especial interés. Tiene un especial interés filológico y teológico desde el punto de vista islámico, porque es un único. Es un único. Figuerola se ayuda de un converso, él lo dice, un converso de Teruel, un alfaquí de Teruel que se ha convertido a principios de siglo y que se llama Juan Gabriel. El que lo llama Juan Gabriel por su nombre cristiano, Ali al-Aizar por su nombre árabe. Y él dice que este hombre es el que le ha enseñado. Seguramente es el que también traduce parte de los textos que él utiliza, como hizo Juan Andrés. Porque este Juan Andrés también interviene en una de las más famosas traducciones latinas del Corán, la del cardenal Viterbo. Y algunos fragmentos que aparecen en un sitio y en otro son exactamente iguales. Y Figuerola se lanza a la polémica. En la polémica Figuerola no es exactamente muy original. Vuelve a repetir los mismos argumentos de siempre contra el Islam.
Muhammad, el profeta Muhammad, fue un impostor que fingió recibir una revelación, planteó una religión solo para satisfacer sus necesidades y sus pasiones. Claro, Figueroa se detiene mucho, como debe ser, en todas las mujeres que tuvo el profeta, ¿verdad? Y en lo del paraíso, y dice, bueno, en fin, esto de Dios, ¿cómo va a decir estas cosas, verdad? El Corán, naturalmente, fue obra suya, inspirándose en libros judíos y cristianos. ¿eh? Él piensa como hacen algunos editores modernos del Corán. No sé si han visto, hay algunas ediciones que pone el Corán y autor Mahoma, ¿no? Pues ya Figueroa pensaba eso, ¿no? Entonces, puesto que fue una obra del propio Muhammad, contiene pasajes contradictorios y elementos impropios, mujeres, elementos impropios de estar en un libro sagrado, elementos absurdos y elementos completamente ilógicos. Y por supuesto, el argumento favorito de Ramón Llull, los musulmanes en realidad no conocen el Islam. No saben árabe, no saben religión, no saben nada y por tanto se fían de lo que dicen sus alfaquíes. ¿Que sus alfaquíes le dicen esto? Sin problema, ¿no? La fe del carbonero se llamaba antes, lo que diga la madre iglesia. Pero sí tiene un planteamiento novedoso, que es el que he intentado decir antes, y es mostrar a los musulmanes las falsedades y contradicciones de sus textos utilizando su lengua y utilizando sus propias autoridades. Ese es el planteamiento novedoso que había utilizado Juan Andrés y que utiliza Joan Martín de Figueroa como elemento de autoridad. Por tanto, el uso del árabe, el uso sistemático del árabe es quizá uno de los aspectos más radicalmente nuevos. Uso del árabe para atacar al Islam. Naturalmente, hemos dicho, le ayuda Joan Gabriel de Teruel, Ali Alaizar, y usa el Corán en árabe y traducido. Por eso ese interrogante de qué traducción utiliza, traduce él, traduce Juan Gabriel, ¿dónde está esa traducción? No sabemos dónde fue a parar ese Corán que utiliza Figueroa, posiblemente sé que fue a Valencia, pero hoy por hoy está perdido. Tenemos ciertos problemas, no es un árabe estándar, es un árabe con muchas dudas, no sabemos si es problema del copista, es problema del propio Joan de Figueroa, y un árabe con bastantes errores, pero sí que tiene una cosa muy interesante, son las traducciones. ¿Por qué? Hay traducciones que están muy bien, hay traducciones en las que se equivoca, pero hay traducciones en las que se equivoca a propósito. Traducciones en las que se equivoca por un motivo determinado. Un ejemplo, Corán 3:95, Allah, di, Dios ha dicho la verdad, seguid pues la religión de Abraham, que fue Hanif, creyente monoteísta, digamos, y no asociador. ¿Cómo traduce Figueroa? Di tú que Dios dijo verdad, pues seguid la ley de Abraham, católico. O sea, Hanif, creyente monoteísta, se traduce por católico. Por tanto, coloca a Abraham como católico antes del Islam, ¿verdad? Para atacar a los propios musulmanes. Segundo ejemplo, y recuerda, recuerda en la escritura a Abraham, fue veraz, profeta, y haced memoria en el libro de Abraham cómo fue católico profeta. Vamos, ya ni cristiano, sino católico, ¿verdad? Y esta es muy interesante. Corán 16:103. Se está acusando, o sea, se está defendiendo al profeta Muhammad en el Corán de la acusación de que le ha enseñado un cristiano, ¿verdad? Las cosas que dice le ha enseñado un cristiano. Y dice el Corán, bien sabemos que dicen, a este hombre le enseña solo un simple mortal, pero aquel en quien piensan habla una lengua no árabe, ayamilla, ¿eh? Una lengua no árabe, mientras que este profeta habla una lengua árabe clara. ¿Cómo traduce Figueroa? Ellos dicen que un hombre es el que le aveza la lengua cristianega. Sí, cristianega. Es decir, el Islam y el árabe quedan unidos. El cristianismo y la lengua no árabe quedan también unidos. Estamos delante de la dicotomía más clásica y más imperante en el mundo de las relaciones islamo-cristianas. El Islam es igual al árabe, el cristianismo es igual a cualquier lengua que no sea el árabe, ¿no? Por supuesto, sabemos que hay cristianos de lengua árabe, pero estos son minucias de eruditos. Estos son minucias de eruditos. El árabe queda convertido por antonomasia en la lengua del Islam. Bueno, este es otro ejemplo. Corán 38.
79-80, dijo, por tu Padre que he de descriar a todos, salvo aquellos que sean siervos tuyos escogidos. La traducción es maravillosa. Pues por tu gloria yo los engañaré a todos, salvo tus siervos los católicos. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Creo que queda claro aquí, evidentemente. Evidentemente, Figueroa está intentando usar su autoridad como alguien que sabe árabe para decir, ¿veis cómo vuestro Corán no dice cosas ciertas? Evidentemente son traducciones interesadas, ¿verdad? Traducciones tergiversadas para a los musulmanes. La cotidianidad, y voy muy rápidamente ya para no extenderme mucho, la cotidianidad como elemento importante. Figueroa se dirige a los musulmanes con una fórmula muy curiosa, próximos míos de Moro, ¿no? Próximos míos de Moro. Solo lo utilizan él y Martín García. Martín García la utiliza en latín, él la utiliza en castellano. Es decir, utiliza una fórmula de acercamiento, como diciendo, no, pues, si en realidad yo os aprecio, ¿no? Yo os aprecio, pero os voy a dar bastante, bastante bien, ¿no? Eh, pero empieza de repente a lanzar mensajes que nos dan a entender que él ha vivido rodeado de musulmanes en Valencia, en Cocentaina, que es la ciudad natal de su familia. Fíjense en el primer pasaje porque es precioso. Y siendo Jesucristo más perfecto profeta que Mahomet, como vosotros decís, no hacéis fiesta de su nacimiento ni de Nuestra Señora Marién, siendo personas tan calificadas como vosotros decís, y hacéis fiesta del nacimiento de Mahoma. Y más tenemos experiencia y relación de personas dignas de fe que los moros, cuando se casan con sus mujeres, hacen capítulos matrimoniales, el contrato matrimonial, con esta condición: que sus maridos sean tenidos de traer sus mujeres a la presente ciudad de Valencia a las fiestas de Nuestra Señora de Agosto y del Corpus Christi. Es decir, si alguien se quiere casar con una mudéjar de Valencia, la tiene que llevar a las fiestas cristianas. Esto es de una cotidianidad abrumadora. Naturalmente, Figueroa dice, esto es porque la fiesta del Corpus Christi es mucho mejor que estas cosas que hacéis vosotros. Él no llega a captar que es una de las pocas ocasiones en que las mudéjares pueden sacar sus joyas y sus mejores vestidos para lucirlos. Pero lo que es llamativo es que él sepa que los maridos, los novios, están obligados a poner en su contrato matrimonial que para casarse con Fátima, ¿verdad? Con Aisha, hay que llevarla todos los años a la fiesta del Corpus Christi, ¿verdad? A Valencia. Segundo párrafo, ya lo he citado antes. En el Reino de Aragón, las mujeres vienen a las mezquitas y tienenles hechos unos coros altos con unos rayados que no pueden ser vistas de los moros. Roguiese a Dios, a nuestro Señor Dios, que los cristianos lo hiciesen así, porque no se seguiría tanto deshonor a Dios. O el tercero: estas autoridades te he traído a ti, cristiano, para que en el templo de Dios estés con aquel acatamiento cual debes, que si vieses el silencio que estos prójimos míos de moros tienen en la mezquita, te maravillarías y tenías vergüenza de lo que tú haces en el templo de Dios. Bueno, y los ministros que tú tienes, etcétera, etcétera. Está utilizando algún aspecto que él ve positivo de los musulmanes para atacar a los cristianos. Bueno, voy a ir ya a la parte final. Una de las cosas más fantásticas, más maravillosas, más inusuales de este manuscrito es que, aparte de todo tener árabe, de hablar de una experiencia didáctica, tiene un programa iconográfico. Tiene un montón de dibujos en los cuales Joan Martí de Figuerola ejemplifica qué es lo que quiere decir. Este es el dibujo que está en la portada. Figuerola seguramente es el señor que está arrodillado en medio. Aquí, no lo sé si lo verá, aquí pone Mahoma. Le llama la atención ver a Mahoma dibujado, ¿verdad? Pues aquí está Mahoma. Aquí están dos comentaristas del Corán y aquí están los nobles. Valenciano, por supuesto, Jesucristo, la Virgen, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué tiene este programa iconográfico? Pues tiene cosas conocidas, pero tiene cosas absolutamente increíbles que solo aparecen en este manuscrito. Aquí está cómo se ve él a sí mismo, ¿verdad? Disputando de nuevo Ibrahim al-Faqih y el moro, junto con el clérigo, están disputando. Bueno, comienza por hablar de describir los ritos islámicos. Este es el rito de cuando muere un musulmán, ¿verdad? Se dice que hay dos ángeles, uno con gachos y uno con martillo, que están pegándole al alma al cuerpo para extraer el alma, ¿verdad? Y luego le interrogan por su vida de musulmán.
Y entonces, por si quien va a leer el libro no sabe leer o no sabe lo que dice, pues pone este dibujo. Y este es un maravilloso dibujo de la iglesia y la mezquita enfrentadas. Hay un capítulo hablando de la iglesia y la mezquita enfrentadas, y esto es un dibujo al natural de una mezquita de principios del siglo XVI, de los que no tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? Esto es, por ejemplo, hablando de los absurdos del Islam. Según él, Mahoma, Muhammad, el profeta, para coger mérito delante de los musulmanes, se pasaba horas rezando a la pata coja, cosas de la polémica anticristiana, ¿no? Y entonces estaban todos maravillados de que pudiera aguantar horas y horas y horas. O cuando iban a la Meca, en realidad a la Meca iban no para adorar a la Caba o eso, sino para adorar un ídolo. Aquí está, un idolillo que había allí en la Meca. Estos son temas clásicos de la polémica islamo-cristiana. Ninguno ha ido a la Meca, entonces cualquiera puede inventar lo que sea sin mayor problema. Y esto es maravilloso. Esto es los dibujos más alucinantes que he encontrado en mi vida. Este dibujo, que no es ningún baile, ahora les explico yo lo que es comentando el famoso versículo coránico de que dice a los musulmanes, id y tened acceso a vuestras mujeres como queráis, ¿no? Y entonces este dibujo tiene un rótulo que dice, así dan permiso a los musulmanes para tener acceso carnal a sus mujeres. Es un dibujo de posturas sexuales, en un libro de polémica. Esto jamás lo he visto dibujado. ¿Eh? No vamos a comentar las posturas, que tampoco estamos a martes, en fin, tampoco es cuestión, ¿no? Pero aquí se ve bastante claramente. Pero esto es increíble. Es el único dibujo que yo conozco en mi vida, y he visto unos cuantos, en cualquier país, en el que se ve a musulmanes haciendo las abluciones. Momento generalmente bastante íntimo, las abluciones mayores, y por tanto no es susceptible de ser dibujado. Fotografiado naturalmente, pero dibujado de algo. Este es el único caso en el mundo con el que yo me he encontrado de hacer las abluciones. Claro, Figueroa explica lo que son las abluciones, que los musulmanes tienen que hacerlas antes de entrar a la mezquita, pero de repente cae en la cuenta de que como los cristianos no hacen eso, ¿cómo lo va a ejemplificar? Bueno, pues con un dibujo. Ay, perdón. Ala. Pues con un dibujo. A ver, perdonad, disculpadme. Ahora, volvemos enseguida. Ya está. Con un dibujo en el que se ve, ya está, gracias, a hombres y mujeres. Es que he tocado. ¿Se lo pongo otra vez? No, bueno, como vea usted. Sí. Ahí, gracias. En el que se ve a hombres y mujeres efectivamente haciendo las abluciones mayores antes de la mezquita. Insisto, están delante de un dibujo único en el mundo. Un dibujo único en el mundo. Y aquí, esta es la última. ¿Qué puede ser esto? Naturalmente el paraíso musulmán. Aquí están los ríos de leche, de agua, de vino, de miel, las cosas donde se beben y el musulmán recostado en el diván esperando que vengan las huríes, ¿verdad? Allí tranquilamente disfrutando de los bienes que da el paraíso. Por supuesto, ya saben que el dibujo del paraíso islámico es una de las cosas que han sido históricamente peor entendidas por los cristianos, que ven en lugar de lujuria, materialismo, etcétera, etcétera, en vez de estar en la eterna contemplación de Dios, ¿verdad? Que es lo que hacen los cristianos. Sin embargo, el Islam piensa que el paraíso son simplemente los mismos bienes de este mundo, pero multiplicados al infinito. Es decir, no hay un hiato entre este mundo y el otro, sino que hay una continuidad. Y por tanto, este es el dibujo que se hace del paraíso. Y este lo he traído también porque es la primera vez que veo a los Yunun en árabe dibujados. ¿Eh? A los genios. Los musulmanes piensan que hay unos seres intermedios entre el Dios y los hombres, que son los genios, los Yunun, ¿verdad? Que son como las meigas, ¿verdad? Existir no sé si existen, pero a ver los haylos. Pues en el Islam, en las sociedades, ustedes pregúntenle a sus amigos musulmanes si existen los genios y verán lo que les dicen, ¿no? Bueno, pues hay un pasaje del Corán que se interpreta que que el profeta Muhammad leyó el Corán o les enseñó el Corán a 4 genios. Y estos se convirtieron al Islam. Y lo he traído porque es la primera vez que he visto unos genios dibujados, a unos genios islámicos dibujados, lo cual es absolutamente maravilloso. De esta forma, la
polémica, la lumbre de fe contra el Alcorán y las disputaciones de Joan de Figuerola son posiblemente la mejor polémica anti-islámica que se pudo componer en España. Por erudición, por uso de la lengua árabe, por el programa iconográfico. Pero desgraciadamente quedó inédita. ¿Por qué quedó inédita una obra semejante? Pues seguramente por una conjunción de razones. Primero, porque editar esto valía una pasta. De hecho, hay una nota en el manuscrito que dice que ya solo poner los dibujos, ya solo dibujar los dibujos, costó 30 ducados. Es una cantidad enorme en la época. Segundo, que han visto en la página que hay trozos en árabe. No había tipos de imprenta en árabe en aquel momento. Y tercero, si se fijan en la fecha, 1519-1521. Seguramente en el proceso de adquirir el Nihil Obstat, de dar el permiso para escribir este libro, se produjo la conversión forzosa de los mudéjares de Aragón, 1525-1526. Con lo cual, este libro quedaba un poco descolocado, ¿verdad? Un libro tan agresivo quedaba un poco descolocado. De esta forma, por todas estas razones, o por un conjunto de estas razones, este libro se fue a dormir el sueño de los justos a la Catedral de Valencia y después a la Real Academia de la Historia. Y bueno, después de 8 años, por fin, a principios del siglo XX, vuelve a ver la luz. Así que muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues Muchísimas encantado de gracias. haberte oído, de haber disfrutado con este polemismo que fue tan fértil Ujú. y en la península ibérica y haber alumbrado esa parte desconocida y muy importante de nuestra historia. Así que queda abierto el turno de preguntas, intervenciones. Profesor Luis Bernabé Pons, que como puede comprobar, es un erudito y un intelectual. Ánimo. Ya. Bueno, si no, yo hago la primera, porque sé que siempre alguien tiene que hacer, o María Elena, si quiere. Pues nada, bueno, fuera del texto general ha hecho la alusión a Cisneros, Ujú. me parece muy importante, porque en toda la revisión del hecho inquisitorial en España llena de estereotipos, lógicamente es uno más, Sí. que además que circula con más en una ciudad como esta, circula como un lugar común la destrucción de los libros, que realmente hoy día ocurre, sabemos por la Biblioteca de la Escorial, que no fue tal, o por lo menos Mm. que no fue en el sentido que se solía indicar, es decir, como un acto de ignorancia. Pero también referido a la propia Inquisición y todo esto que sigue generando toda la idea de la leyenda negra. Yo hace unos días en Sicilia pude hablar de Leonardo Sciascia cuando él habla de la muerte del Inquisitore, que es un fraile que mata a un sobrino de Ujú. Cisneros, que también Eso se es. llamaba Cisneros, Sí, se sí. llamaba Cisneros, y entonces uno se da cuenta de que en esos momentos hay una inteligencia, no una ignorancia, equivocada puede ser, Sí, puede sí. todo lo que tú, pero sí que es verdad que todo lo que tú has traído a través de nuestro autor encima de la mesa tiene que ver con eso, de alguna manera alumbrar la existencia de una inteligencia equivocada o no, pero que no eran actos de ignorancia, que es lo que Totalmente. podemos decir, de Sí, sí. ignorancia. Entonces, bueno, Claro. dime. Es que rendición y posterior primera evangelización de Granada es uno de esos lapsos en la historia de España que se han mitificado casi desde el principio y que ha generado imágenes que han perdurado, imágenes que han sobrevivido a lo largo de los siglos. Hemos hablado de la quema de los libros en Viva Rambla, pero por ejemplo, otra imagen que ha sobrevivido es la de los bautizos colectivos, ¿no? Eso del hisopo y soltar. Eso teológicamente es imposible. Quiero decir, el cristianismo rechaza, es porque el bautismo es un sacramento individual porque conlleva el poner un nombre,
¿no? Entonces, es sencillamente imposible que eso sucediera, pero es una imagen muy poderosa. Y entonces, como sucede en la conquista de América, como sucede con las Navas de Tolosa, es un campo fértil para generar imágenes, digamos, que se acomodan a que explican cómodamente el mundo. La evangelización de Granada la llevaron algunas de las mentes más preclaras que había en la Iglesia española en aquel tiempo. Y la crítica, y la que me meto, hemos tenido tendencia a hacer comparaciones maniqueas. Talavera el bueno, Cisneros el malo, Talavera el tolerante, Cisneros el más duro. En realidad, eso no funcionó así. De hecho, se puede decir, bueno, y se suele decir, vino Cisneros, se fue Talavera. No es cierto, Talavera y Cisneros coincidieron muchos años en Granada, bastantes años en Granada. Trabajaron juntos. Cisneros, perdón, y Talavera era tan partidario de la coerción como Cisneros. Absolutamente tan partidario de la coerción. Pero no tuvo un biógrafo como el biógrafo de Cisneros. Ese es el problema. El biógrafo de Cisneros lo que quiso fue glorificar a su biografiado. ¿Y cómo lo glorificó? Insistiendo en su aspecto evangélico y no en su aspecto intelectual. Y por eso lo hizo protagonista de la quema de los libros de Viva Rambla y de las torturas, etcétera, etcétera. Eh, Me remito a cómo han comenzado un poco mis palabras. Resulta que aquí hubo también gente desde la Corona de Aragón y han pasado completamente desapercibidas desde siempre. No se sabe nada de lo que hicieron esta gente. Esta gente que venía más preparadísima con conocimiento de árabe y no se sabe cuál fue su actuación, porque han sido oscurecidos por la atención historiográfica a Cisneros. Al fin y al cabo, Granada era una empresa castellana y, por tanto, cualquier cosa que se hiciera de Aragón podía ser secundaria, vamos a decirlo así. Pero Aragón tenía también experiencia evangelizadora, muy larga, ¿eh? Muy larga además. Lo que pasa es que tenían otro modo de evangelizar, a través del árabe, a través de el conocimiento del Islam. Y eso chocaba con lo que había en Granada. Yo no quiero hipotetizar ni elucubrar cosas de que llegaron los aragoneses, vieron lo que había aquí, se echaron las manos a la cabeza y se volvieron, ¿no? Pero es un misterio, ¿eh? ¿Qué hicieron aquí los aragoneses? Es un misterio porque no se sabe, vamos, simplemente. Pero ¿conocían los castellanos, utilizadores castellanos, por ejemplo, a Figuerola? O sea, Conocían a Martín García porque Martín García era una persona famosísima en su época. Era el confesor de la reina en Aragón. Es decir, era un hombre muy conocido en su época. Entonces, su presencia en Granada es de un llamativo silencio, ¿no? Eso es lo curioso, es de un llamativo silencio porque era un hombre muy célebre en la época. Desde luego, en Aragón. Y Fernando e Isabel quedaron absolutamente embelesados con él cuando lo conocieron en Zaragoza, ya digo, y Fernando le nombró predicador real en Aragón y Isabel lo cogió como confesor personal, que es un altísimo cargo. Decía que con Cisneros, un personaje para Granada complicado de entender porque tenemos el mito de que fue malísimo, ¿no? Pero es verdad que por ejemplo, le recordó a Javier Rivera una conferencia que decía, para el momento, Cisneros para Alcalá de Henares es Dios. Dios, es decir, que todo hay que verlo en cada perspectiva, y en cada territorio histórico. Pero la labor que hace con los mozárabes, por ejemplo, en el sentido de recuperar todos los manuscritos, todos los textos mozárabes que hay en las Mm, iglesias de Toledo y llevárselos al archivo de la catedral, es una labor también, digamos, de reconocimiento del otro y claro, de alguna manera de conservación de esa otra línea religiosa que no triunfa, pero que es importante para la mm, iglesia. sí, sí. Y a nivel de iconografía, que es interesantísimo, ahora miraré los libros, a ver cómo está. Te has dicho que rápidamente en una lo ha cogido, porque claro, la imagen es increíble. El tema de la iconografía de la iglesia y la mezquita me parece muy interesante. Cómo, pues, decir, es un esquema muy sencillo, no dice nada, pero sí dice cosas, ¿no? Es decir, la iglesia es un organismo volumétricamente cerrado. El cura está en la puerta. La mezquita es un volumen abierto, son una arcada, porque claro, la fachada de una mezquita andalusí es desde el SAC, desde el patio donde tú puedes ver el interior. Y además me recuerda muy esquemáticamente
los dibujos de la cantiga de Alfonso X. Ujú. Y lógicamente este señor no conocía las cantigas de Alfonso X. Claro, claro, Con lo claro. cual estamos hablando de que tanto en uno como en otro hay cierto realismo, como me parece interesante. Sí, Me parece muy interesante, porque es que en esa fase mudéjar, más esa fase del 16, donde ya hay pillo conversión forzosa, en Aragón todavía no, pero sabemos que los baños siguen funcionando, se hacen nuevos baños, es decir, que esa ruptura de 1492 es falsa absolutamente y la conversión es totalmente. falsa totalmente. Sí, sí, sí. Además, él, incluso a nivel fenomenológico, él describe las mezquitas, él dice, pero ¿cómo podéis pensar en Dios en las mezquitas? Dice, ¿qué os encontréis en la mezquita? Dice, paredes blancas. Dice, ¿cómo puede uno pensar en Dios con las paredes blancas? Claro, se está dando de bruces contra un modo de sentir la religión que es completamente distinto. Y por lo que decías de Cisneros, una cosa que se me olvidó antes, existe también la especie de que Cisneros salvó solo los libros científicos, que fue los que mandó Alcalá, y se empezó a cargarse todos los coranes y los religiosos. Es al contrario. Si uno mira la primera relación de libros islámicos que hay o árabes que hay en Alcalá, el 95% son religiosos. Coranes, comentarios, hadices, etcétera, etcétera, o el 90%, una cosa así, pero vamos, un gran porcentaje son libros religiosos, ¿no? Es decir, esa imagen del Cisneros fanático que manda eso ha sido creada, y bueno, y ha tenido fortuna, evidentemente, porque encaja en nuestra visión de la polémica agresiva. ¿Mm? Es decir, la polémica se hace por gente muy, muy ilustrada, muy intelectual, por un lado, y por gente, en el caso de Figuerola y en el caso de Martín García, que conoce muy bien directamente a los musulmanes. Esta gente parte de su experiencia directa. Hay detalles que no he podido poner en el PowerPoint, pero hay comentarios de Figuerola que demuestra, es decir, él cuando se va a Valencia hace un alto en Cocentaina, ¿no? Para descansar un poco en su ciudad familiar. ¿Qué es lo primero que hace? Alquilarle la casa a un mudéjar. Dice, a ver, ¿qué casa puedo comprar? Me dice, y le alquilé una casa a un moro llena de moscas. Pero eso implica, pese a la chanza que hace, eso implica que él se mueve perfectamente en una sociedad donde los musulmanes están al lado y sabe dónde acudir, ¿no? Y eso es más difícil encontrarlo en Castilla o en Granada. Y además, que tenemos unos documentos que trabajamos Elena y yo, hasta la cuantía por cuánto lo alquilaba. Y no era una, era bastante escaso. Y llamaba la atención que Cisneros, que era el propietario, lo alquilaba por ahí. Fíjate, Vamos, era muy muy interesante, muy me llama interesante. mucho la atención por eso. Sí, 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 sí. Sí, ¿Por qué escribió su obra en valenciano perdón, castellano, cuando desempeñaba su actividad, sobre todo en Corona de Aragón? Me pregunto. ¿por qué no lo hizo en valenciano? ¿Por qué la escribió en castellano y no en Porque es una valenciano? obra que él piensa destinada a los sacerdotes que se van a encargar en el futuro para predicar a los mudéjares, ¿no? Entonces la hace en castellano para llegar a más gente. Él quiere que eso se pueda utilizar tanto en Aragón como en Castilla. Por tanto, la hace en castellano. Lo que pasa es que él su valenciano es nativo, él es nativo de valenciano, eso se traduce en algunas expresiones que utiliza, en algunos términos, pero él se esfuerza en hacerla en castellano, por eso. Buenas tardes, yo me uno a las felicitaciones por la excelente conferencia y voy a hacer un poco de spoiler, bueno, porque hay muchos alumnos y decir simplemente que el manuscrito lo ha puesto la Real Academia de la Historia en línea, creo que es un ¿Cierto? hito que la Real Academia de la Historia se Se le ha movido. ocurra poner a disposición del público general un manuscrito, bueno, pues decir que en la Real Academia digital, ¿no? Sí, Se puede ver el manuscrito al completo y se puede ver eso, todas las imágenes que están en un PDF efectivamente. incluso aparte Sí, sí, sí. para que, para, Están en un cuadernillo aparte, para sí. que disfrute de todos, ¿no? Sí, sí. Algo se mueve en Madrid. Bueno, para los que hemos tenido la experiencia de ir a la Real Academia de la Historia, esto es como Esto es. una cosa. Gracias, gracias. Gracias, Juan Pablo. Yo sí quería una última cuestión. Estamos hablando de mitificaciones y de aquí en Granada, ¿no? Y hay una cuestión que yo no sé si porque señalas elementos de la cotidianidad y habla de las mujeres y pinta a mujeres o em,
esa imagen de las moriscas, las mudéjares y moriscas como muy obstinadas y muy guardianas de la fe y que hay que evangelizarlas y que ¿hay algo de ese pensamiento en él hacia las mujeres o no? ¿O considera que con el que tiene que mantener las disputas son con los alfaquíes y... Sí, su objetivo son fundamentalmente los alfaquíes, es decir, esto sigue totalmente la línea de Yule y de Cisneros, es decir, que si atacas las élites, estos, como los demás son los ignorantes, acabarán convirtiéndose tranquilamente, pero sí que rompe una lanza en favor de las mujeres musulmanas o de las mudéjares, en el sentido de que guardan el mismo respeto que sus maridos en los templos. Él lo tiene eso mucho porque además saca 2 o 3 casos de coqueteos, ¿no? Mm, Dice, yo estaba dando misa y de repente me doy cuenta de que los hombres están vueltos de espaldas al altar y me están mirando a las chicas. Dice, "Pero esto, ¿por qué no fijáis en los moros, como dicen? ¿Por qué no fijáis en los moros ah, serios y lo en silencio y concentrados que están en la mezquita? Claro, este es el típico caso de ejemplo de silogismo que se utiliza para atacar, sí. ¿no? a tus propias autoridades. ¿Mm? Pero sí, 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 hace esa mención de las mujeres. Mm. Bueno, pues si parece, yo quería hacer una última ¿Cómo observación, no? y es que lo que tú nos has planteado, no a lo largo de tu conferencia, nada más que pensar en Paco Márquez Villanueva Sí, y la de Católica Impugnaciones, ¿no? De Hernando de Talavera, ¿no? Todo lo que nos queda por conocer. mm, Es decir, que casos cerrados, que parecían cerrados teóricamente, se reabren de mm. nuevo, caso de Llull, caso del Erasmismo, caso de Martín de Figuerola, caso De Miguel de Luna. de Miguel de Luna, vuelven una y otra vez porque encierran un problema que en el fondo mi querido Américo Castro decía que era la vividura, ¿no? Mm, Es decir, que solo investigado en la intimidad con la historia, como has hecho tú, empieza a aparecer y a alumbrarse en todas sus dimensiones, y no hecho desde una mirada externa o estereotipada. Felicito, francamente, porque ha sido muy iluminadora y nos permite seguir avanzando en esa línea que hace años, pues, ya en una normalidad se viene desarrollando. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Eh, Gracias. Muchas gracias por venir.